En 1916 se realizaron las primeras elecciones bajo la ley Sáenz-Peña, cual se creó en 1912 durante los gobiernos oligárquicos. En estas elecciones gana por primera vez la Unión Cívica Radical. Este gobierno adopta una democracia ampliada, y esta reforma estableció mejoras para los trabajadores, como la jornada laboral de 8 horas, la ley de trabajo a domicilio, entre otras. Para las mujeres, establecieron leyes como la licencia paga por embarazo e igual salario para mujeres, hombres y aborígenes. Para los niños, prohibieron el trabajo infantil, y los estudiantes realizaron una reforma universitaria que consistía en que participen en el gobierno de universidad, y que las universidades ya no sean de la Iglesia, sino que sean laicas, abiertas a la ciencia, públicas y gratuitas. Por otro lado, creó políticas agrarias que frenaban la entrega de tierras del Estado a pocas personas, confiscaban las tierras sin producir y se creó un banco hipotecario para acceder a préstamos con pocos intereses. Estas normativas fueron establecidas por decreto, ya que en el Congreso había diputados y senadores conservadores. El gobierno también estableció una medida económica que buscaba fomentar y proteger la producción local, llamada nacionalismo económico. Para esto, el Estado daba préstamos a las personas para que creen sus propias empresas y para que compren sus propias maquinarias. Para aplicar esta medida se utilizaba el proteccionismo y diversas medidas nacionalistas. Por otro lado, de 1914 a 1918 estaba ocurriendo la Primera Guerra Mundial. Esto ocasionó en Argentina una disminución de importaciones a nuestro país. Ocasionó que no se vendiera más lana, lo que perjudicó a los criadores de ovejas en la Patagonia, motivándolos a realizar huelgas. Y a esta se le sumaron trabajadores que reclamaban jornadas de 8 horas y pago de horas extras. El gobierno envió tropas del ejército para que reprimieran a los huelguistas. Además, los países involucrados no dejaron de prestar plata, de comprar nuestra materia y dejaron de vender maquinarias, ya que se enfocaban en la producción de su propio armamento. Al estar en guerra, los inmigrantes que estaban a punto de venir a nuestra nación fueron reclutados para sus ejércitos. En conjunto, así comenzó la caída del MAE. Luego de la guerra, los países quedaron en crisis y Estados Unidos se volvió la principal potencia mundial, lo que ocasionó que las personas compraran acciones en las empresas norteamericanas. Estados Unidos, al producir mucha cantidad de productos industrializados, produjo una superproducción, lo cual ocasionó que las personas empezaran a vender sus acciones a un muy bajo precio, por miedo al desmoronamiento de las empresas norteamericanas. Como consecuencia de todo esto, Estados Unidos entró en crisis, generando que los países que dependían económicamente de él se vieran afectados por ella también. Los países comenzaron a cerrarse aplicando el proteccionismo. Esto hace caer el DIT, y en Argentina entra en crisis el MAE. Así comienza el proceso de autoabastecimiento creándose la ICI, como nuevo modelo económico que predominará hasta 1975 en nuestro país. Mientras todo esto sucedía, en 1930 se daba el primer golpe militar, apoyado por conservadores, ya que estaban en contra del gobierno radical y querían mantener el estatus que previamente se había establecido. Los terratenientes culpaban al gobierno radical de no poder manejar la crisis del MAE y de haber tomado medidas socioeconómicas y laborales que perjudicaban sus intereses. Los trabajadores apoyaban el golpe por la represión dada en las huelgas y porque el gobierno defendía a las empresas locales y no a ellos. El golpe también contó con el apoyo de capitales extranjeros, ya que se prohibió la repatriación de la totalidad de las ganancias. También contó con la ayuda de los militares, ya que estos eran grandes terratenientes y conservadores, quienes, además, en medio de la crisis, habían pedido un aumento de sueldo a Irigoyen, quien se los negó. Finalizando así, en 1930, el gobierno radical, que ahora está en manos de los militares.